La poesía visual tiene una característica muy peculiar y es que aunque pertenece al mundo este de lo que se llaman las neovanguardias y el mundo del radicalismo, la transgresión y tal, es una manifestación tan de su época, es decir, es una cosa que está en el mismo mundo, por decir así, en la misma sintonía de la publicidad gráfica y de todo este tipo, de las producciones de masa, de la televisión, de la radio, etcétera, que claro, es una cosa que llega muy fácil, ¿no? Por otro lado, como nosotros desde el primer momento que empezamos a hacer poesía visual en España, en los 60, éramos muy conscientes de eso, apostamos por los medios de comunicación. De tal forma que yo posiblemente sea, en términos puramente estadísticos, el poeta más publicado de los últimos 50 años. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Imagínate tú que aparece un poema mío en los años 60 o 70 en un diario como el Madrid, antes de que lo cerraran, o como el ABC, que han aparecido. Esos periódicos en aquella época hacían 40 o 50.000 ejemplares de tirada, hace más, hace casi 1.000.000 algunos. Y eso, claro, se multiplica. Un periódico lo ve mucha gente. Y eso se suma, ¿entiendes? Luego, como la publicidad ha utilizado ya a partir de los 80, sobre todo, ha utilizado las mismas tipologías que la poesía visual es algo muy cercano a la gente. La gente lo entiende inmediatamente, es decir, no hay ni que dar explicación, porque está pensada para eso. El mundo de lo sonoro, aunque yo he trabajado bastante, es un mundo ya en cierto modo ocupado por los músicos, claro, no nos engañamos, al fin y al cabo ellos es un mundo tradicional, ¿no? El mundo de la acción ha tenido su propio desarrollo, y aunque nosotros también hemos trabajado ahí, pero bueno. Entonces, en cambio, la poesía visual pues es nuestro campo. Lo que pasa es que de todas formas se produce una relación muy profunda, sumaria, que yo he ido con los años estudiando y conociendo, y entonces la mayor parte de mis poemas visuales son también poemas sonoros, y algunos son poemas de acción, son como guiones que luego hay que desarrollar. Uno de mis poemas más conocidos posiblemente sea Represión, que es un poema donde la palabra represión se va reprimiendo, es decir, se va aplastando, se va machacando sobre sí misma hasta que finalmente desaparece machacada, doblada. Es un poema de los años 60, hecho con máquina de escribir y tal, ¿no? Claro, cuando tú lo ves de un solo golpe, es decir, una sola mirada te hace ver todo el poema. Pero cuando se interpreta, tú lo que ves es a un señor gesticulando, actuando, y que dura 1 minuto y pico y tal, y esa aparición lo convierte en otra cosa. Es decir, aunque yo soy un poeta que considero que trabajo con la escritura fundamentalmente, es cierto que el campo en el que trabajas te permite hacer unas cosas mejores que otras. Y eso también hay que ser consciente. Es decir, no hay que decir que todo es igual. Como se dice a veces, no. Lo sonoro es muy peculiar y tiene sus leyes, y lo visual también. Yo empecé a utilizar las tachaduras en los años 60 a través de la experiencia de corrector. Resulta que había tenido que hacer unos trabajos de corrección para algunas editoriales y tal, y entonces en algunos momentos, sobre todo la corrección de estilo, pues era más fácil tachar una cosa, ¿no? Y me parecía una cosa muy interesante plásticamente, ¿no? Y también porque estaba haciendo yo con unos textos en aquella época que eran textos autorreferentes, textos que hablaban solo de textos, ¿no? El texto y tal. Y a partir de ahí empecé a hacer cosas y tal. Pero ya sobre todo en los 80 me di cuenta de que, una vez que había hecho esas experiencias, que aunque taches un texto, aunque lo elimines incluso de una forma prácticamente total, sigue persistiendo algo de escritura ahí. La escritura no le cuesta mucho desaparecer. Entonces eso me llevó, ya te digo, a desarrollar eso y a hacer, en los 80 yo taché 2 libros completos. Uno de estos es este. Y entonces decidí llamarle textón, en el sentido de que es un texto que está tachado pero que aún es texto. Intentar encontrar ese camino, ¿no? Luego lo que pasa es que una vez que lo hice, cuando me di cuenta que a pesar de todo aún se podían leer y se podían interpretar, y por eso el trabajo que estrenamos mañana aquí es un trabajo de textos tachados. El libro es un libro apropiado, es un libro que se llama La depresión en España, porque realmente ese era el título del libro original. Entonces es un libro que yo conseguí 5 ejemplares, y entonces me hice un plan de cómo tacharlo, ¿no? Y duró, pues ya te digo, 2 años. El primer ejemplar tardé 1 año, hice un solo ejemplar, que además coincidió, por razones extrañas y tal, con que yo pasé una especie de auténtica depresión. Y entonces el libro me permitió ir interiorizando eso y comprendiendo una serie de cosas, ¿no?
porque cada capítulo, incluso algunos capítulos dentro del capítulo, el tipo de tachadura que hay es distinto. Algunas son muy minuciosas, porque se necesita mucho trabajo, está hecho todo con Rotring afiladísimos, de punta 0,5, con tinta china y tal, ¿no? Entonces el libro, una vez tachado, empezó a tomar una serie de significados y desde entonces no ha parado de tomarlos. Por ejemplo, el último es que como ahora España, y casi toda Europa, pero España especialmente, está viviendo una cosa que ya no podemos llamar crisis, sino auténtica depresión económica. Claro, yo en el anuncio que se hizo de la Reina Sofía dije que este era un libro que con 30 años de anticipación había hecho la predicción de que se iba a producir esta depresión y además había dicho cómo se iba a hacer. Es decir, tachando.